Estimadas, estimados, siendo las 16:34, vamos a dar inicio a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación con un único tema en tabla que se refiere a la presentación del estado de la planificación estratégica 2026 de la Corporación Regional Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, donde expone Andrea Fessel, directora ejecutiva del CIEP, a la que le damos muy bienvenida a esta instancia, y también que saludar especialmente a Solca Moreno, de profesional de IFOI, del departamento CTCI recientemente creado, Daniela Vidal, secretaria ejecutiva también del CIEP, Catalina Espinosa, Jaime López como jefe de DAF, Claudio Herrera, Cierto de Comunicaciones, y otros profesionales que nos acompañan del CIEP. También saludar a los consejeros miembros de la comisión, don Eligio Montesinos, Paulina Hernández y Rodrigo Rivera, que se nos acaba de sumar. Así que, haciendo ahí todas las presentaciones pertinentes, damos inicio a la presentación de Andrea Fessel. Buenas tardes, consejeros, muchas gracias. Un gusto saludarlas. Me presento para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Fessel. Soy la nueva directora ejecutiva de la corporación. Asumí el día 3 de noviembre, que ha sido un mes bastante intenso de estas semanas. Comentarle que me acompaña Jaime, subdirectora de Administración y Finanzas, Claudio Herrera, subdirector de Vinculación y Transferencia, una profesional que ya nombró Benjamín. Habiendo asumido hace poco asumir, se me presentó la planificación estratégica. Esta planificación responde a una necesidad de actualizar la hoja de ruta del CIEP, el cual tenía una planificación estratégica vencida que había sido entre el 2020 y el 2024. Durante el año 2025 el CIEP sufrió bastantes cambios y situaciones que lo llevaron a un escenario bien complejo, sin dirección ejecutiva, sin subdirecciones y con un directorio bien desarticulado. Así que en octubre se firma un contrato con una consultora y se empieza a avanzar con la licitación. Yo le voy a empezar a partir a decir Dani cómo, pero para poner un poquito en contexto. Y en este momento estamos piloteando la consultoría. Nos entregaron un primer informe de avance, pero todavía hay mucho por hacer, así que en el fondo les voy a mostrar lo grueso y después más detalles podemos tener aquí en el resumen que se le entregaron sus carpetas. Dale, Dani. Entonces, como base tenemos que el CIEP, ¿no es cierto?, fue fundado en el 2005 como un centro regional de CONICYT, y de ahí ha venido transitando siempre como un centro regional financiado por el gobierno regional y por en su momento CONICYT, ahora por ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. El centro pasó a ser una corporación, creo que fue el año 2015, una corporación del gobierno regional, y ha ido desarrollando esas líneas de investigación. Primero partió con ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, después se agregó pesca artesanal y acuicultura, turismo sustentable, arqueología y patrimonio, y finalmente clima y contaminación. En la planificación estratégica que tuvimos en el 2024 fue la primera que se hizo, concluyó con una revisión. A partir de esa, creo que se generó la línea de clima y contaminación, surge como un input. Se establecieron algunos ajustes a los estatutos y algunos lineamientos de mediano y largo plazo. La próxima borrador. En general, los resultados de la primera fueron tener la primera hoja de ruta, ¿no es cierto?, que nos entregó indicaciones de prioridades, de lineamientos, un fortalecimiento de la estructura de gobernanza del CIEP, dándose la subdirección de administración, antes no existía, se creó la subdirección de investigación o científica, y finalmente la subdirección de vinculación y transferencia, que tampoco existía. Se actualizaron los estatutos, se generó una sistematización de las acciones generadas, una evaluación del centro por un comité externo que se hizo después cruzada con la evaluación de un proyecto muy grande que tiene el CIEP, y la evaluación fue muy buena, una evaluación científica. Esas son las evaluaciones que se han realizado. Y esta planificación nos permitió dar cuenta de manera sistemática del trabajo desarrollado por la corporación, se establecieron indicadores en su momento,
Pero como sabemos, eso terminó el 2024 y el 2025 estuvimos sin un alineamiento claro. La próxima. En este momento estamos diseñando la planificación estratégica. Estamos en una etapa de diagnóstico en el que se están, por supuesto, levantando muchos datos y los objetivos son, primero, un diagnóstico organizacional 360 que nos dé cuenta de cómo está la organización en todos sus ámbitos, actualizar la misión, visión, valores y principios del CIEP, por supuesto todo esto de detectarse que hay que actualizarlo o no, manteniendo los aspectos que diferencian al CIEP, definir objetivos estratégicos claros y medibles con sus respectivos indicadores, claves de desempeño. Esas son siglas todas que se utilizan en consultoría que son en inglés. Proponer un modelo de gobernanza funcional y sostenible e instalar un sistema de monitoreo, evaluación y aprendizaje. La próxima. Esta es la línea de tiempo. Se esperaba haber empezado mucho antes, pero si bien la licitación partió el 23 de junio, tuvo que hacerse una extensión porque había muy pocas postulaciones. Así que, pero finalmente se contrató y se firmó el contrato el 7 de octubre. La próxima. Ajustando todo esto en los plazos para que en el fondo, si partió más tarde, llegue a más tarde el término. Esta es la consultora ubicada, consultora Bosque, es una consultora con un equipo súper sólido, no necesariamente con mucha experiencia en centros de investigación, pero eso es algo muy difícil. En Chile no, es muy raro que existan ese tipo de consultoría, pero tienen un enfoque muy actualizado, donde analizan desde el área de futuro y de estrategia, el área de innovación y de la co-creación y la transformación cultural, porque en el fondo lo que se quiere es un análisis integral hacia el CIEP en todas sus aristas, cosa de poder pensar en que si bien esta planificación está pensada 2026-2030, tiene un lineamiento como por debajo hasta el 35. Nosotros queremos que no sea tan de 5 años porque nos deja como muy frágiles si los traspasos no se dan adecuadamente. La próxima, por favor. Aquí está la línea de tiempo, cómo se está desarrollando esta planificación. Ahí está el inicio del proceso, ¿no es cierto? Después la etapa 1 es donde se conversan, se identifican los actores clave, se hace una revisión documental, algunas reuniones direccionales clave, un mapeo de las capacidades y gobernanza, y se empieza a preparar el informe 1, que es el que nosotros recibimos y que les enviamos, que ahí tienen resumido. En la etapa 2 que estamos ahora, es la etapa de diagnóstico y de co-creación, que esto va a ser noviembre, diciembre y enero, porque se está ajustando. Hay focus group, entrevistas, talleres, análisis, patrones y síntesis, encuesta general y la entrega del informe 2. En este tema hay varias entrevistas que se van a estar realizando a individuos de alto interés para la corporación, a grupos. Hay una actividad en enero, que es el 14 y 15 de enero, que va a ser acá presencial, donde van a estar todos ustedes invitados a participar. Y también van a haber entrevistas dirigidas. Esperamos después de eso que nos entreguen el informe 2 y me adelanté. En la etapa 3 es donde viene la actividad del 14 y 15 de enero, donde lo que se busca en el fondo es ver escenarios posibles para la corporación, porque uno de los temas que más nos aflige es pensar cómo la corporación se sustenta en el futuro con un financiamiento que hoy en día es el GORE y es ANIC y que tiene cierta fragilidad y que nos pone en tensiones todos los fines de año. Y después entonces tendríamos la etapa 4, plan de acción y gobernanza, donde ya deberíamos tener una propuesta que podamos socializar y empezar a implementar. La siguiente, Dani. Entonces, ¿de qué se trata este informe que traemos resumido? Es una parte del diagnóstico. El diagnóstico no ha terminado, en el fondo hay personas información y personas que no se han entrevistado. Entrevistas, focus group, mapeo de capacidad y gobernanza. Tenemos hallazgos preliminares, hay brechas estratégicas, hay puntos críticos de inversiones y focos prioritarios que han sido detectados en este periodo y que no están contemplados en esta consultoría. Entonces son como alertas de cosas que vamos a tener que revisar en otras figuras. La próxima, por favor.
Entonces, ¿qué es lo hallazgos preliminares? Alinear la investigación científica con la gobernanza y el financiamiento para maximizar el impacto en un entorno de constante cambio. O sea, en el fondo necesitamos que nuestra investigación científica esté de acuerdo con lo que la gobernanza pide y la gobernanza esté clara de cuáles son sus stakeholders y a qué tiene que responder. Eso hoy en día está, pero el CIEP se fundó o se creó hace 20 años y el CIEP de hace 20 años no necesariamente es el CIEP que necesitamos o que se necesita ahora. Una estructura organizacional, la estructura actual presenta oportunidades de mejora, definir roles y procesos claros para fortalecer la comunicación interna y proyectar una imagen unificada al exterior. Tenemos una estructura que funciona, que probó que funciona, que en un año sin un director ejecutivo, donde se hubo harto quiebre, la corporación siguió funcionando, pero hay muchas cosas que pueden ser mejoradas. Hay muchos cargos que no están descritos, hay cargos que no están correctamente jerarquizados, entonces hay muchas oportunidades de mejora. Lo que yo lo veo como un aspecto positivo, porque si bien específicamente decir hagamos esto mejor, Gobernanza, como lo mencioné, es frágil, depende de fuentes de financiamiento, GORE y ANI, lo cual afecta la autonomía científica y la estabilidad institucional, porque año a año tenemos que estar revisando el presupuesto, tratando de ver si se puede aumentar o no la capacidad científica, que siempre es reducida. Y ANI, por otro lado, lo que nos exige son proyectos de ciencia muy pura, muy dura, entonces donde el foco son los artículos científicos, donde el foco es adjudicarse proyectos de mucha competitividad científica y hace que la ciencia cueste un poco que sea más aplicada, mientras que al gobierno regional le interesa que sea muy aplicada. ANI nos pide ciencia de frontera, entonces nosotros tenemos que compartir y navegar con esas dos indicaciones. Entonces eso lo complica un poco. Andrea, ¿y en qué sentido el gobierno regional afectaría la autonomía científica? El fondo lo que estoy diciendo es que necesitamos la continuidad, y la continuidad con el gobierno regional es anual, se negocia anualmente. Entonces, si hay un vaivén en el gobierno regional que afecte su disponibilidad de ingresos, se afecta la... Pero nunca ha ocurrido eso, ¿no? No, pero en este año tuvimos una conversación bien dura a la entrada y en el fondo se están haciendo los esfuerzos y las conversaciones, pero tampoco me da capacidad de expandir o de resolver necesidades nuevas. Entonces, pero también yo no le estoy pidiendo al GORE que se haga cargo de todo, sino que es comentarles en el fondo que tenemos... Mi pregunta va de la autonomía científica en términos de la contrata de científicos o la autonomía científica en términos de investigación científica. Lo que pasa es que lo que financia gran parte del gobierno regional es los sueldos de los investigadores y de la parte administrativa, no de todos, de aproximadamente 38 personas. El CIEP tiene cerca de 60, más 15 más honorarios, esto es una corporación grande. Pero el financiamiento de operación es el que tenemos que ir a buscar y ese me lo entrega ANI. Y ANI me pide otras cosas que me pide el gobierno regional. Entonces, para yo lograr completar el proyecto, tengo que dar el pasaje, pero tengo que lograr ir a ANI. Y para ir a ANI tengo que ser muy competitiva. Y eso significa que mis investigadores tengan muchas publicaciones, muchos fondos así. Y eso a la hora, al GORE, a nosotros nos hace brillar en investigación en Chile. Siempre muy bien evaluado científicamente. Pero el gobierno regional me dice, bueno, pero ¿cómo nos sirve esto a nosotros? ¿Cómo se come? Sí, pues son dos incentivos muy distintos, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la gobernanza que hay que pensar en cómo se proyecta. Y, bueno, eso, pero en el fondo, a eso me refiero que la autonomía depende de esa efectividad, de eficiencia. La próxima. En cuanto a la gestión interna, hay cultura organizacional, hay una ausencia de un modelo de gestión de personas, una estructura de soporte adecuada, provoca sobrecarga de los investigadores y profesionales, mejorar la gestión de talento y fomentar una cultura organizacional sólida. En cuanto a la sobrecarga de los investigadores, no es una sobrecarga por la parte administrativa, porque el soporte administrativo siempre es bueno. Lo que les falta a los investigadores son asistentes de investigación, gente que vaya a terreno con ellos, gente que pueda estar haciendo los experimentos, yendo a buscar, yendo en el bote, porque el tiempo de los investigadores es caro y los necesitamos escribiendo los papers, tomando estas muestras, desarrollando la hipótesis, la idea,
Entonces, y eso nos ayuda mucho a mí, pero sigue siendo frágil. Seguimos teniendo un investigador para 8, o sea, un asistente, 2 asistentes para 8. Entonces, es algo donde los investigadores de repente se ven un poco sobrecargados de cosas que si tuviéramos, por ejemplo, en la universidad estudiantes de magíster, estudiantes de doctorado, tendríamos mucha más insumos, muchas más personas que podrían hacer ese trabajo y sacar sus tesis, que es cómo funcionan los centros, las universidades en regiones, en otras regiones, donde hay posgrados, porque eso es súper vital. Y es algo que yo, viniendo de la Universidad de ICEN, me doy cuenta que ya también es una falencia. Sobre mejorar la gestión de talento y fomentar la cultura organizacional, porque internamente no tenemos como una carrera funcionaria y no hay mucho espacio o no se ha pensado en espacios de capacitación. Eso es algo que también creemos que es súper importante, sobre todo la área administrativa, para retener talento también, porque en el fondo de repente alguien dice no, acá hay mejores oportunidades, entonces creemos que es algo interesante. Y algo que también yo planteé, que a nosotros nos faltan algunos aspectos como política de remuneraciones, descripciones de cargos, y esos son todos aspectos que podemos ver en conjunto con la nueva corporación. Porque la nueva corporación que está a la ley del gobierno regional, yo creo que deberían ser bastante similares en cuanto a una estructura, aunque el fin puede ser distinto. Entonces, en la medida que esta corporación se puede estar instalando tal vez desde cero con todo en orden, el cielo está como desde atrás, está como vamos arreglando hacia atrás lo que no se ha hecho, y yo lo planteé, se lo planteé a Néstor Mera, y allá que tiene, hay una concordancia de que hay una sinergia en ese trabajo. Y bueno, el financiamiento un poco ya lo había dicho, el financiamiento anual genera un poco de incertidumbre, y se nota un poco en el ánimo de las personas. O sea, todos los años chutambrero, bueno, yo vengo llegando, pero yo estuve en el CIE muchas veces he estado, entonces sé que la tónica nos van a mantener, porque además de que hay mucha conversa y mucho movimiento político, no, que sí, no, entonces los investigadores también eso es un tema que afecta anualmente. Entonces es por eso que estamos pensando en ingresos de largo plazo, un modelo de negocio sostenible. Hace unas 2 semanas atrás nos confirmaron que nos adjudicamos como centro un proyecto PACSER, que es un proyecto de investigación regional, por 5 años, que lo financia NI, por 3.000 millones de pesos. Entonces, la calidad de los científicos es muy buena, pero esos 500 millones al año están lejos de ser suficientes para la planta de contratación. Eso es más bien operación y harto asistente de investigación. Suena mucha plata, pero la ciencia es cara. Y ir a terreno, arrendar una lancha, 1 millón de pesos y medio, 1,5 millones diario. Y tú necesitas salir 10 días, por lo menos. Entonces, es un tremendo reconocimiento y esperamos que a mí seguir en esa senda, consolidar el grupo, apostar a proyectos de anillos más grandes, los anillos, los núcleos, pero tenemos que ir construyendo nuestra masa crítica que tenga que ser más bien. La siguiente. En cuanto a los temas más científicos, se habla de que hay un enfoque, deberíamos tener un enfoque en la investigación sociológica y transdisciplinaria para abordar los problemas regionales de manera integral. Entonces de ahí surge esto de tal vez hay que revisar y unificar las líneas de investigación. En este momento tenemos 6 líneas del centro, más este proyecto PACSER, que también tiene líneas, pero son interdisciplinarias y están asociadas al proyecto. Porque, claro, si tengo, por ejemplo, yo en la mañana me junté con el grupo de Dulce, ¿cómo se llama? Dulce Acuícola. Y ahí había gente de distintas disciplinas. Y en el fondo ya no es solo el ecosistema terrestre, sino que el ecosistema terrestre conversa con el de agua dulce y conversa con el de biodiversidad. Entonces ahí se genera una conversa donde se integran y se apoyan en sinergia. Y esos son los grupos que pueden proyectarse en el largo plazo. Cuando tengo una persona sola haciendo bosque, también es una disciplina importante, pero con menos capacidad de proyectarse. Después, la investigación es algo que como centro siempre lo sabemos, pero la planificación también lo está relevando, es que la investigación debe seguir generando información y datos de alto nivel que apoyen la toma de decisiones. O sea, el CIEP debe ser un centro científico, técnico, que entregue datos y que ayude a la toma de decisiones. Y eso es
importante también en cuanto a las líneas de investigación, y me devuelvo a cuáles van a ser las líneas, porque también al CIEP de repente se le pide cosas que no están en su espectro, y eso también es importante porque no podemos investigar todo y hay que definir cuáles son las prioridades del gobierno regional y de los principales actores del CIEP. Y después, claro, con la toma de decisiones, desarrollo de políticas públicas con pertinencia territorial, manteniendo la generación de publicaciones científicas de calidad para la obtención de recursos y obligación por pares, que es lo que nos exige ANIT o cualquier otro concurso de esa índole. Después se debe establecer una red de conocimiento integrado para crear un vínculo virtuoso de comunicación y transferencia de conocimiento entre la ciencia y la comunidad y tomar decisiones. Aquí yo creo que hay un aspecto a rescatar que se ha planteado muchas veces, que es el tener un repositorio regional de proyectos y de cosas. Y yo en algún momento lo planteé estando en la Universidad de CEN, pensando que la universidad como universidad regional puede tener ese rol. Yo creo que lo puede tener, pero sí también debería impulsar el tener esta capacidad de unir la información que se ha creado, ponerla a disposición, generarla, si es necesario bajarla a un lenguaje más que permita ser difundido y divulgado. Entonces yo creo que esa es una idea que tenemos que ver cómo lo podemos hacer mejor, cómo hacemos la transferencia del conocimiento, pero también cómo se deja a disposición en tendencia, en lineamiento con las tendencias de ciencia abierta que también están siendo promovidas desde el gobierno central y es una tendencia ya mundial. La próxima, por favor. Entonces, bueno, las propuestas para el futuro: diversificación del financiamiento, estrategia para reducir la dependencia del financiamiento regional y buscar nuevas fuentes de ingreso, fortalecimiento de la identidad científica, consolidar el relato, ¿no es cierto?, del CIEP y del territorio y cómo impacta. Gracias. Y la implementación de un sistema de monitoreo y evaluación, establecer indicadores claros que nos permitan monitorear el avance de la corporación. Así que empezamos ya. La próxima, por favor. Entonces, ¿qué estamos leyendo del primer informe? Se habla de un modelo institucional cohesionado, es decir, enfrenta desafíos interconectados que reflejan su historia de resiliencia, ya les comenté, gradualidad estructural, exigencias ANIT, GORE, que a veces genera confusión, una gobernanza puede ser un poco frágil, y una identidad científica que más que fragmentada, yo creo que es una identidad científica que hay que fortalecer y definir en qué ámbito, en qué, así como en Noruega tienen el instituto que se dedica solo a la salmonicultura. Acá no es la situación, pero intentamos desde qué hasta qué se puede acercar lo cierto. Porque, por ejemplo, tenemos a Línea al lado, ¿no es cierto? Y Línea tiene un enfoque productivo, el Infor tiene otro enfoque. Entonces, yo creo que el CIEP tiene que también ir encontrando su espacio en este ecosistema de CTCI. Y después, las tensiones se consideran normales como parte del proceso de crecimiento y adaptación, y hay que abordar estos conflictos, que es lo que yo creo que hace esta planificación estratégica. Lo peor es dejarlo y no mirarlo, y queremos transformar el CIEP en una institución cohesionada que pueda crecer significativamente, y yo diría más que convertirse, como mantenerse, expandirse para ser un mayor referente a nivel nacional y por supuesto para la Patagonia. La siguiente. Los focos prioritarios emergentes que está mostrando esta planificación: lo primero es un modelo operativo, un modelo de gestión de personas y diseño de cultura organizacional, que no está considerado en el ámbito de esta planificación estratégica. El modelo de negocio y propuesta de valor única, que no estaba considerado, pero logramos incorporarlo en el presupuesto 2026 como una extensión de la actual planificación, como otro estudio. Un modelo de gobernanza, la consultora propondrá un modelo de gobernanza funcional participativo y sostenible, que también está considerado para el 2026, y después la alineación comunicacional y de valor, percibido con actores claves, que también excede el objetivo de la planificación. Yo creo que avanzando con el 2 y el 3 el próximo año vamos a tener una propuesta sólida que nos ayude,
Y el modelo operativo, el modelo de gestión, yo creo que también podemos trabajar en la par con la otra corporación. Y la alineación comunicacional y de valor, yo creo que eso es algo que podemos empezar a trabajar de manera interna. Tenemos también una subdirección de vinculación y transferencia. Tenemos para el próximo año también considerado un primer plan de medios, que no es exactamente eso, pero estamos empezando a hacernos cargo de esa parte también. La siguiente. Próximos pasos. A esta comunicatoria, nuestra investigadora del área forestal. La etapa 3, escenario y objetivos estratégicos. Aquí va la convocatoria que ya les mencionaba, 14 y 15 de enero, que ojalá lo noten en sus agendas, les vamos a enviar invitación. Va a ser un taller de tendencias y construcción de escenarios posibles para el CIEP. Tenemos casos de centros que se han logrado financiar solamente por la industria, como el CREAS en Valparaíso. Tenemos centros que son en el norte específicos de zonas áridas, de estudios muy precisos. Entonces hay que pensar en cuáles son los escenarios futuros del CIEP. Revisión de misión, visión y valores, priorización de objetivos y se trabaja en el informe 3. El plan de acción y gobernanza, establecer una cartera de posibles proyectos, un modelo de gobernanza, un sistema de monitoreo y evaluación, una matriz de riesgos y sostenibilidad, socialización, directorio, consejo regional, presentación general en marzo y el informe 4 final. Y creo que con eso terminamos. Sí, con eso terminamos. Preguntas. Sí. Muchas gracias, Andrea, por la presentación. No sé si fue muy rápido, pero quería... Fue rápido, pero estuvo bien. Sí. ¿Saben las preguntas de los consejeros? Don Eligio Montesinos. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a Andrea por su nuevo cargo. Hemos trabajado en diferentes instancias a través de estos procesos, porque particularmente yo estuve en el nacimiento del CIEP, el año 2004-2005. Así que conozco la historia. Sí. No nos encontramos muchas veces. Yo trabajé en 2008 en el CIEP. Entonces, bueno, decir que destacar el rol del profesional del CIEP, que es muy importante, ¿no es cierto?, para la región y básicamente en la toma de decisiones. Esto es más que importante. El CIEP y el gobierno regional, a través de los proyectos. Espero que se ordene este tema porque también el CIEP ha tenido altos y bajos. Por ahí, por el 2014, 2015, hubo casi un quiebre del CIEP. Y ahora veo que hubo otro problema. Entonces, no queremos tener un tercer problema con el CIEP. ¿Cuál fue el problema? Voy a hablar un poquito de la historia del CIEP. Cuando parte, el 2004-2005, esto yo lo he dicho otras veces, pero quiero refrescarlo todas las veces que sea necesario. Se decía por parte de la comunidad, básicamente por el espectro político, que el CIEP era muy cerrado, no se abría a la comunidad. Estoy hablando de senadores, de alcaldes de la época, y que me enrostraban a mí, porque yo difundí mucho el CIEP en la radio, cuando partió TT. Con toda la buena intención y con todo lo que venía para adelante. Y ahí se produjo un choque y el CIEP empezó ¿no es cierto?, a mostrarse a la comunidad. Y ese es un punto. El otro punto es, se creó una corporación, allá por el año 2015, por ahí, ¿cierto? Ahora viene la pregunta. Nosotros también estamos en pleno proceso de una corporación que está aprobada y que Dios mediante el otro año debiera empezar a operar. Entonces, en base a los 10 años de experiencia, ¿quién puede hablar de esta corporación? El CIEP, porque obviamente ya son 10 años, que se puede sacar ya una conclusión. Y lo último, porque dejar a los otros colegas, aquí revisé este temita, dice tensión entre la ciencia básica y la ciencia aplicada, que siempre ha sido el gran tema del gobierno regional, siempre la desconfianza que queremos ciencia aplicada. Y todas las recién de aquí, bueno, la ciencia aplicada y la ciencia sin frontera, que es justamente la controversia. Entonces quiero, como digo, básicamente eso,
que me explique la corporación, sobre todo porque alguna experiencia hay. Buena o mala no lo sé. Bueno, yo creo que es harta la experiencia. Yo tengo que hacer creo que esta planificación estratégica nos va a entregar mucha información al respecto. Yo creo que nosotros también, como CIEP, tenemos que ir haciendo ese análisis y es parte de la planificación. Yo creo que hay muchas cosas que en el fondo, yo creo que lo más complejo es que esto ha ido mutando, ¿cierto? Y al ir mutando hay cosas que después no son para lo que se hicieron. O por ejemplo, el CIEP no tiene una política de remuneración. Correcto. No la tiene. Y eso genera bastante... Obvio, porque están en el aire muchas veces. Exactamente. Claro, no pueden planificar. Entonces, ¿cómo se planifica eso? Entonces, por eso que yo le eché mano y pedí ayuda a la nueva corporación, porque yo creo que esta corporación que surja, ojalá que surja con su rayado de cancha, con su normativa, para que parta como corporación y funcione como corporación. Yo en el fondo veo que el CIEP pasó una mutación y en eso, tratando de siempre la solvencia económica, es un poco la fuerza que fue haciendo que el CIEP fuera agarrando distintas cosas. Entonces, yo creo que el objetivo siempre ha sido generar ciencia, pero los instrumentos se han ido a buscar los que han estado más disponibles. Y eso yo creo que ha sido perverso, porque no ha evitado o ha dejado que el CIEP se enfoque en el quehacer mismo, mientras que vaya a buscar plata, porque si no significa desvincular gente, terminar proyectos, dejar proyectos a media, la poca eficiencia, la pérdida de recursos públicos. Entonces, para mí, yo creo que una nueva corporación, ojalá que parta con una normativa clara, con una base estructurada. Estabilidad. Sí, y una normativa, porque el CIEP ha logrado una estabilidad, pero en base a mucho como apagar el incendio en el momento. Y eso hace que, por ejemplo, nosotros hay muchas cosas internas que todavía no están. Hay descripciones de cargos que no existen, muchas. Entonces, eso tiene que ser ordenado y cuesta mucho más arreglar una casa vieja que hacer la casa nueva. Entonces, esa como que yo diría que es mi aprendizaje. Sobre la dicotomía de ciencia, de la ciencia nueva, o sea, de frontera y aplicada, podemos reflexionarla, pero Jaime, él lleva un poco más que yo, Jaime, él lleva 3 meses y yo un mes. Si tal vez tú tienes alguna opinión sobre lo que yo dije, sobre qué se puede aprender de la corporación. ¿Sobre eso o sobre la ciencia? No, sobre eso. A ver, yo creo que el CIEP es un verdadero lujo y orgullo que tiene la región, en términos de haberle dado sostenibilidad y contundencia a la creación de un grupo de científicos que no teníamos hace 20 años. Hace 20 años probablemente había 1 o 2 doctores que andaban dando vueltas. Hoy día tenemos un pequeño ejército de 35 investigadores reconocidos no solamente nacional, sino que internacionalmente, con doctorados, con postdoctorados, etc. Claramente la corporación se fue desarrollando con nieque nomás, con muchas ganas, con mucho corazón, pero de una manera inorgánica. Entonces, en el periodo 2024, que fue el que rigió la actual planificación estratégica, se hizo, este mismo ejercicio se hizo el año 20. Y ahí se establecieron algunos temas que eran importantes, como por ejemplo, darle una orgánica al CIEP. Y se le dio. Se creó la dirección ejecutiva, las 3 subdirecciones que hoy día conforman el organigrama, que son la subdirección científica, la subdirección administrativa y la subdirección de vinculación con el medio, que ordenan, ¿cierto?, el actuar de la institución. Y también, yo diría lo más importante, se estableció un conjunto de indicadores de rendimiento y de avance respecto a esa planificación estratégica, es muy importante, que es la base de la negociación del presupuesto que ha tenido el gobierno regional. Uno de los temas, no es todo, pero es uno de los temas relevantes, la negociación del presupuesto que pone el gobierno regional con la corporación para ir viendo y evaluando. A ver, avanzamos con esta planificación, se cumplió con la constitución del organigrama, y eso es parte del proceso de evaluación todos los años. Ahora, este año era el fin del periodo de vigencia de esos indicadores y de ese proyecto, que en gran medida se desarrolló y se cumplieron las metas que se propusieron en el año 2020. Pero ahora que ya creció,
que tiene su estructura básica, que los indicadores se fueron cumpliendo. Ahora es el momento de ponerle un segundo nivel de exigencia a la corporación. Y dentro de esa exigencia ahora van a venir nuevos indicadores. Y esos nuevos indicadores tienen que ser construidos en conjunto con los actores que hoy día financian la corporación. Gobierno regional, ANIP principalmente. Claro. Y tendremos, ¿cierto?, mucho que decir y mucho que mirar en lo que va a ser el desarrollo de la estrategia regional de ciencia, tecnología y, ¿cierto?, innovación, porque en definitiva esa va a ser la macro carta de navegación de la ciencia en la región. Y ahí yo creo que va a ser, o sea, ese instrumento para nosotros es fundamental para establecer el rayado de cancha de hasta dónde vamos a llegar, ¿ya? Y en el aprendizaje yo diría que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando llegué hace 3 meses, de todos los actores externos se me planteó de que había un resquemor muy fuerte por parte del gobierno regional y más bien de los consejeros también, en el sentido de que el CIEP no contribuía mucho o no se visibilizaba mucho el aporte del CIEP a la estrategia de desarrollo regional. Y lo que me he encontrado es que hay plena conciencia de aquello en la organización. Entonces los científicos, el equipo de administración, estamos permanentemente mirando de cómo aportar de la mejor forma al gobierno regional, a la estrategia de desarrollo regional. Por ejemplo, cuestiones que hemos acordado con que en los ámbitos que trabaje el gobernador y que decida el Consejo Regional intervenir como materias prioritarias, el CIEP tiene que darle el soporte de información, de respaldo en las materias científicas. Una opinión. Tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí, obvio. Tiene que estar ahí. Ahora, eso tiene que ser de manera ordenada, porque a mi juicio, y esto ya es un juicio personal, el año 2023, si no me equivoco, claro, se le entregaron 11 estudios al CIEP como requerimiento del gobierno regional. 11 estudios. Ya. Por un total de 2.800 millones de pesos. Reventó el CIEP. Porque eso, 2.800 millones de pesos ejecutados en proyectos de investigación, energía, de un montón de temas, no estuvo en el amparo de una decisión como la que puede tomar esta comisión con una estrategia regional de ciencia. Eso fue tirado a necesidad de movilizar recursos y de responder a un montón de necesidades, pero sin un análisis muy claro. Entonces creemos que es necesario que ese marco político para el CIEP esté más claro en los próximos años. Perfecto. Y así se lo he manifestado al presidente y a esta comisión en la reunión anterior, donde me tocó participar, que para ello nuestra planificación tiene que estar alineada con estos instrumentos. Gracias, Jaime. ¿Paulina? Sí, gracias, presidente. Precisamente estaba buscando la información de los 3.000 millones y fracción de esos 11 estudios. Y precisamente es algo de lo que yo vengo del periodo anterior. Es algo que nosotros notábamos también desde lo que uno palpa, no estando en este espacio. Porque cuando uno no está en este espacio no se entera que existe un CIEP, siendo un habitante más de esta región. Uno no lo sabe. Uno lo sabe hasta cuando llega aquí, ¿no? Y si no, cuando te interesa la materia directamente. Entonces yo quiero poner en valor, a través de Andrea y bueno, a todo el equipo, lo que hoy día se está haciendo a través de esta consultora y este diseño. Porque creo que da una muestra clara de lo que efectivamente nosotros con palabras bastante más sencillas y coloquiales, ¿cierto?, para que la gente pueda comprender lo que uno señala dentro de este espacio, transmitía también en los trabajos de comisiones, que tiene que ver con cómo se vincula el CIEP, siendo una corporación hoy día del gobierno regional, cómo se vincula con las iniciativas que de repente nosotros proponemos o se levantan dentro de este espacio, que tiene que ver con materia energética, que tiene que ver con la eficiencia energética, con las viviendas, o sea, miles de cosas, y no teníamos un soporte científico, siendo que teníamos una corporación con esa naturaleza. Entonces, ¿en base a qué nosotros, como gobierno regional, como autoridades, como consejeros y consejeras, tomamos una decisión sin tener un soporte científico? Entonces, desde esa mirada y desde esa lógica, nosotros decíamos, no, o sea, tenemos que volver a pensar en cómo podemos transformarnos en un equipo cohesionado.
¿no? Más allá de dos instituciones aparte, sino que cómo hacemos que esto funcione como equipo. Cómo engranamos estas organizaciones, ¿no? El gobierno regional, CIEP, para funcionar juntos. Y ahí yo creo que cae de cajón lo que menciona este primer avance, este informe, lo que tiene que ver con la investigación socioecológica, que es tremendamente importante. Para mí, que soy de las áreas de las ciencias sociales, es tremendamente importante. Y por supuesto también este reconocimiento integrado, porque en definitiva es lo que nos va a permitir, y es lo que nosotros hemos pedido constantemente, que nos permita tomar decisiones, pero decisiones correctas, ¿no? Y teniendo una base científica, teniendo estudios preliminares, o preestudios, diagnósticos, nos permite tomar una decisión aterrizada, nos permite proponer materias de interés regional de manera focalizada, decir, mira, esto nos está pasando como región. No es otra cosa, no es que nosotros lo estemos inventando o que alguien nos haya venido a decir, ¿sabe qué? Están viviendo en esto. No, hay un sustento. Así que yo pongo en valor este primer avance. Ojalá que en la medida de lo posible esto se vaya desarrollando con total normalidad en los tiempos ajustados para que nosotros también podamos ir determinando y avanzando, también como decía don Eligio, o sea, aquí también hay que darle seguridad a los trabajadores, y eso lo hemos conversado más de alguna oportunidad, porque siempre ha sido discusión, lamentablemente política dentro de este espacio, que es un espacio más político que técnico, pero también hay trabajadores detrás que necesitan tener una seguridad sobre su funcionamiento. Entonces, claramente, creo que se denominó y avanzó la denominación de corporación, pero no así en el funcionamiento como una corporación, como tal. Así que esto nos va a ayudar muchísimo, así que yo los felicito solamente, y vamos a quedar, yo creo, atentos todos a ver cómo se va desarrollando y si podemos ir participando en las diferentes instancias que existan. Yo creo que va a estar la voluntad de este Consejo Regional de ser partícipes. Muchas gracias. Quería comentar, agradezco tu palabra. Y respondiendo un poco también a don Eligio y lo que tú mencionabas, es que nosotros, yo creo que esta dicotomía de ciencia pura y de excelencia y ciencia aplicada no debe verse como tal. Tanto. ¿Por qué? Porque la ciencia pura y aplicada la pura de frontera primero es validada y validada con científicos del mismo nivel o mejor nivel, porque también tenemos que ver que lo que se publica y lo que se investiga sea serio, y eso te lo da la investigación, la evaluación de tus pares, y esos son los papers, los proyectos competitivos. Entonces, y esa ciencia es la que después alimenta a la investigación o a la ciencia aplicada. Entonces, no es una o la otra, al menos para un nivel de un centro regional como CIEP. Y si me dan un minuto, les voy a dar un ejemplo que estamos viendo en este momento, es que la línea de agua dulce viene investigando hace mucho tiempo y monitoreando las cuencas de agua, de microcuencas en algunas áreas de la región, porque la región es enorme. ¿Qué permite esto? Permite medir los niveles de caudales en el tiempo. Eso nos permite decir cuánta agua hay, cómo cambia con el cambio climático. Y hoy en día esa información se está empezando a trabajar con las APR. ¿Por qué? Porque tenemos APR desde Los Lagos hasta Magallanes que se están instalando donde no hay ningún estudio de cuánta agua hay, de qué capacidad tienen esas APR. Entonces, hoy día este estudio, que hay un proyecto que también se presentó al FRDP, la idea es trabajar con las APR, es decirle, acá sí, acá no, acá hay que resguardar. Y yo creo que eso es lo que a mí me hace como así del cierto. Fíjate, como uno dice, ¡oh, yo qué creo que potente! a todos nos hace clic. Sí. Ahí cuando uno dice qué potente, Sí. pero llegar a esa información tienes que tener años de datos, porque un año Sí. no te dice nada, pues puede ser un año de lluvia, el otro año de sequía, entonces que tengas un patrón, entonces ese tipo de cosas, pero una requiere a la otra. Sí. Así que Yo quería comentar ahí, o sea, justamente en esa misma línea, ¿no? Como es importante distinguir esta idea de ciencia básica, ¿no? Como que es la condición para poder construir modelos predictivos en algunos casos, ¿cierto? O sea, ya metiéndole ya como otras cosas, ¿cierto? Pero eventualmente modelos predictivos que nos permitan a nosotros anticiparnos a distintos fenómenos que estamos viviendo como región. Una de las cosas que también el otro día conversamos a propósito de lo que fuimos
lo que tuvimos la oportunidad de asistir en Chile Chico, ¿cierto? De la inauguración de obra de riego de la única comunidad de agua vigente en nuestra región, y funcionando, etcétera, que es la de Chile Chico, que este es un fenómeno que probablemente se vaya a expandir, ¿cierto? Es decir, la racionalización de las obras de riego, o sea, del hecho del riego, digamos, para efectos de poder tener un mejor uso del recurso hídrico. En nuestra región esto hasta ahora no ha sido necesario porque contamos con abundantes recursos hídricos, pero eventualmente sí va a ser necesario, y en ese sentido modelos predictivos que anticipen la sequía en distintos lugares o la necesidad ¿cierto? de la construcción de estos instrumentos es súper importante, y eso solamente lo da la disponibilidad de data, digamos, de largo plazo, que es lo que han hecho o para lo que fueron creados estas corporaciones. O sea, no solamente el CIEP, el SAESA, o sea, recordemos que estas corporaciones de investigación nacieron a partir de la Comisión de Descentralización, ¿cierto?, del presidente Ricardo Lagos, con la intención de justamente disponer de información respecto a los ecosistemas de las regiones, así a modo general, ¿no? Y tener institutos de investigación científica de excelencia en todas las regiones del país. Ahora bien, ese esfuerzo del 2005 ahora naturalmente requiere una actualización que yo creo que tiene que ver con muchas cosas, y una de las cuales creo que la que también tiene que ver, y que lo menciono porque me parece a mí que también es parte del aprendizaje que como gobierno regional debemos tener al momento de crear una otra corporación, es la idea de la transferencia, ¿cierto?, de conocimiento, la transferencia, digamos, de lo que hacemos, para efectos de que efectivamente sean corporaciones, porque en una corporación de derecho privado los socios pagan sus cuotas, los socios asisten a las reuniones, son contribuyentes del funcionamiento de la corporación, ¿cierto? Lo que no es el caso del CIEP, hasta ahora por lo menos. Entonces, y eso ocurre en la medida de que la corporación en cuestión logra efectivamente transferir valor, digamos, directamente a los socios que son miembros. Por lo tanto, los socios dicen, ok, vale la pena pagar mi cuota mensual porque me estoy recibiendo algo a cambio. Y ahí, de pronto, yo creo que también hay algo que atender, y que yo creo que es importante que lo podamos revisar en el Comité Regional de CTCI que se acaba de activar, donde yo también creo que es importante, por ejemplo, que podamos revisar la idea de un repositorio o revista académica. Nuestra región es la única en el país que no cuenta con esa herramienta, ni de repositorio ni revista académica. La universidad lamentablemente hasta ahora no ha dado ese paso, y pareciera ser que es importante que lo hagamos de manera mancomunada, ¿cierto?, como sistema CTCI. Y yo creo que ahí también es importante una cuestión y ahí yo creo que es importante entender que todas estas brechas, de alguna forma, son responsabilidad del gobierno regional también. O sea, incluso como principalmente del gobierno regional como institución que ampara al CIEP, ¿no? Y ahí un poco lo que decía Jaime anteriormente, es decir, se comandan una serie de estudios, pero no en el marco de una estrategia para poder instalar esas capacidades posteriormente. Entonces, los estudios, por ejemplo, respecto a la calidad del aire, que han sido tremendamente importantes para la toma de decisiones de política pública en la región. No hemos llegado al paso de la política pública, hemos llegado solamente al paso como de identificar la cuestión, y lo que señalaron en el informe, ¿cierto?, que emanó Manuela como investigadora encargada, ¿cierto?, que por cierto está en horario, ¿no?, y que no sé si va a continuar o no, pero ese informe señala la pertinencia de la creación de una estrategia regional de calidad del aire, que nos permitiría a nosotros como gobierno regional no necesitar a los PDA, ¿cierto?, para poder tomar medidas en materia de descontaminación no solamente de Coyhaique, de Cochrane, de O'Higgins, de Ibáñez, de Chile Chico, de Puyuhuapi, que son zonas que hasta ahora, según este estudio, ¿cierto?, que levantó el CIEP, tiene indicadores más preocupantes que incluso Coyhaique, ¿no?, que ha sido la ciudad más contaminada del mundo en 2 ocasiones. Entonces, instalar esas capacidades, que como el calidad del aire es un ejemplo, pero los temas de energía es otro, ¿cierto?, donde hay 6 estudios que son tremendamente importantes, la región tiene una brecha gigantesca en ese aspecto. Instalar esas capacidades es responsabilidad del gobierno regional, en el sentido de poder perspectivar cómo nosotros generamos esos estudios, damos recursos para las licitaciones pertinentes, pero bueno, una vez que terminan, cómo generamos que esas capacidades queden instaladas en la corporación. Yo entiendo que los estudios de energía, por ejemplo, se hicieron, el CIEP ofició como contraparte técnica, porque no tenía los profesionales, pero los profesionales que la ejecutaron se van a ir. Terminan ahora. Claro, terminan ahora y se van a ir, y hasta donde yo sé, el gobierno regional no tiene ninguna estrategia, ninguna tampoco intención, y eso sí es una cuestión política,
de política en el buen sentido, ¿cierto? Con P mayúscula, ¿no? De tener la intención de instalar esas capacidades en la corporación para efectos de que el problema energético en nuestra región sea estudiado por nuestra corporación regional de investigación, que es el CIEP. Porque ¿de qué es un tema? Si tenemos 75 megawatts en toda la capacidad energética de la región, que es lo mismo que tiene con la mitad de la comuna de Santiago. Entonces, eso, yo creo que ahí hay una deuda también que tenemos como gobierno regional en esta estrategia, ¿cierto? Para poder instalar esas capacidades que vamos generando y que hasta ahora se generan, pero se dejan ahí, digamos, al arbitrio del mercado finalmente, y obviamente la gente busca pega, así. ¿Dónde estamos trabajando? Don Jaime. Presidente, dos cosas. Una, respecto al proceso de planificación estratégica, que es la materia convocante acá, yo quisiera destacar el hecho de que he estado en varias planificaciones de distintas organizaciones y la empresa esta que se seleccionó, que se adjudicó, la verdad es que ha demostrado ser bastante eficaz y eficiente en su trabajo, por lo menos yo tengo una muy buena impresión de ella. Pero una de las cosas que en la discusión bilateral tuvimos, como en toda planificación estratégica, podemos llegar al final de marzo, que ahí termina el proceso, con un lindo documento de relación de visión, misión, objetivos, valores, etc. Pero si no pasamos por un buen proceso de planificación, que convoque a los actores, donde el gobierno regional tiene que tener plasmado su énfasis y su identidad, lo mismo que ANID, lo mismo que los socios y colaboradores de la corporación, el mundo científico de la corporación, tienen que comprarse y creerse lo que está ahí. Es más importante, que es lo que yo le dije a la consultora, es más importante el proceso que el bonito documento que le van a entregar en marzo. Entonces, ese proceso, por eso lo destaco, en el contexto de las invitaciones que reciban los distintos actores del gobierno regional, yo, por favor, les pido que nos puedan hacer el esfuerzo de estar. No van a hacer muchos requerimientos, pero es importante que los consejeros, que quienes sean invitados a opinar como gobierno regional, se hagan parte de eso. Y lo segundo es que lo que usted decía en el contexto de lo que fue la historia de las corporaciones, nosotros hace 2 semanas atrás estuvimos en esta misma sala, en la reunión en la Asamblea Anual de Socios, que tenía por objetivo, primero, validar el balance general de la corporación. Estuvo presente la directora de ANID, y a mí me llamó mucho la atención, no sé si usted supo de eso, pero ella planteó abiertamente este tema de la investigación aplicada como el eje principal de desarrollo que tiene en perspectiva ANID. Y eso cambia bastante, porque antes ANID era quien tironeaba siempre para la ciencia pura. Pero hoy día ANID está diciendo, no, acá no, ustedes tienen que alinearse respecto a las necesidades de la ciencia en lo que signifique el aporte, sea ciencia básica o aplicada, en su región. Cambió el criterio. Eso, claro, hay un cambio importante política ahí que es consistente con esta necesidad que tiene la región. Y efectivamente ahí, hoy día, los socios estratégicos que tiene la corporación, más allá que hay universidades, está la Universidad de Montana, hay una universidad española y otros actores más, los contribuyentes e involucrados son el gobierno regional y ANID. Y declaro esto porque, en definitiva, lo que vayamos construyendo en esta relación con el gobierno regional para nosotros es muy relevante. Yo quiero destacar que este año la corporación está recibiendo un tremendo apoyo del gobierno regional en el contexto de la negociación que estamos haciendo del presupuesto. Porque, por lo menos, en el contexto de la discusión que tenemos hoy día, la corporación tiene una proyección de sostenibilidad tanto por ANID como por el gobierno regional. Es verdad que no nos estamos expandiendo a nuevas disciplinas, pero yo creo que con lo que tiene hoy día el recurso de la corporación, primero, en los próximos por lo menos 2 años, tiene que demostrar ese avance en lo que es la planificación. Una consulta sobre los recursos. Adelante. Un tema es la corporación CIAP, ¿cierto? Y lo otro es el CIAP. ¿El financiamiento va para los 2 lados o es un solo financiamiento? Es un solo financiamiento. Es la misma, digamos. Es la misma. El CIEP es la corporación. Sí, Claro. correcto. Sí. Ya. Perfecto. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Nosotros otorgamos 2 financiamientos diferentes. Uno para
funcionamiento, Claro, gastos operacionales. gastos operacionales, dinero para los Investigación. sueldos, y lo otro es la línea de investigación. Claro. Y ahí, disculpa, o sea, ahí también hay un tema que un poco rozaba con lo que hablábamos antes, ¿no? Como esta idea de que, ok, el gobierno regional pone un aporte, ¿cierto?, de un financiamiento basal, por decirlo así, de operacional, y parte de las preguntas, al menos que otro día se hacía el gobernador, es como, bueno, ¿y qué es que se reciba a cambio si es que cada vez que tenemos que también tener la necesidad de un estudio, ¿cierto?, se paga... Hay que inyectar nuevos recursos. Claro. Y ahí yo creo que, o sea, yo creo que de todas maneras nuevos estudios requieren nuevos recursos, porque está bien eso, pero en los gastos operacionales sería súper interesante considerar un mecanismo de transferencia. Yo creo que es importante también pensar en este proceso que ustedes están embarcados y que, por cierto, agradezco mucho, o sea, y le agradecemos todos, ¿no?, como la posibilidad de poder informarnos, pero a modo de retroalimentación y también de trabajo conjunto, pensar en una postulación, un FRPD, ¿cierto?, que pueda considerar distintas áreas de desarrollo dentro de las cuales esté un mecanismo permanente de transferencia, que pudiese ser por ejemplo, una aplicación que tenga disponibilidad de datos y donde distintos usuarios puedan ingresar inputs que tengan otros resultados, ¿no? Que podrían ser desde modelos predictivos a propósito del modelo meteorológico, ¿cierto?, que están trabajando, o del tema de la información satelital, ¿cierto?, que conversamos el otro día. O sea, creo que hay varias oportunidades ahí para poder construir una suerte de, qué sé yo, de redes neuronales que permitan retroalimentar, ¿no?, recibir comunicación y sacar algo a cambio. Presidente. Adelante. Yo en ese sentido me quiero quedar con la última intervención de don Jaime. Si veo a priori, en definitiva, este modelo que se entregó como primer informe, por lo menos a mí me queda la sensación como que es culpa del gobierno regional que el CIEP funcione mal. Por lo tanto, yo creo que no hay que mirar con malos ojos, en definitiva, que la autoridad de turno, en este caso, siendo yo, por ejemplo, la autoridad que está de turno y tengo una herramienta tan potente como es el CIEP, obviamente yo le voy a querer sacar provecho. Por lo tanto, yo de verdad siento que no se tiene que mirar con mal ojo, en definitiva, cuando yo necesito datos, necesito información para poder ver el lineamiento de desarrollo estratégico que le quiero dar a la región. Por lo tanto, me quiero quedar con esa intervención que, en definitiva, yo creo que es la visión que se tiene en esta administración. Así que, conforme con lo que se está haciendo, por eso dije que me quería quedar con las últimas palabras de don Jaime, porque en definitiva creo que es la visión que nosotros queremos. Eso. Sobre el punto, presidente, Adelante. ¿cómo fue la relación? Yo estuve 6 periodos consecutivos. Me fui voluntariamente el 22 y volví. Así que el periodo anterior no estuve. Se sacó para la pandemia. Sí, me salí para la pandemia. Me fui me exilié en el campo. ¿Cómo fue la relación en el gobierno anterior, el gobierno regional, con el CIEP? En todos los ámbitos. Bueno, tampoco estaba. Tampoco. Tal vez tú, Dani, estabas. Tampoco estaba. La Catalina, pues, estaba. Nadie estaba. Sí, porque justo ve que Perdón, no, Dani. no, o sea, no, son temas, porque ve que nosotros, o sea, nosotros como consejeros, ¿cierto?, comenzamos, junto con el Ejecutivo, ¿no?, un modelo de gobernanza de emergencia, se le llamó en un momento, ¿no? Una suerte de cambio a partir de la renuncia, ¿cierto?, de 3 miembros digamos, de la jefatura, ¿cierto?, del CIEP, dentro de ellos Gerard, que se fue al Maule, ex jefe DAF también, ¿cierto? Y ahí ingresó, bueno, Andrea, se cambiaron miembros del directorio, ¿cierto?, los miembros que teníamos nosotros como potestad de nombrar, como Consejo Regional y Ejecutivo, y también don Jaime, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, Todos son nuevos. Claro, y tienen un mandato bien específico, por cierto, que lo hemos vuelto a mencionar en sesiones anteriores de la Comisión de Ciencia, que es poder, a mayo de 2026, ¿cierto?, poder finiquitar un proceso, digamos, de normalización de distintas áreas, pero también de cambio de estatuto, para efectos de que se asimile el CIEP al funcionamiento que ya estamos ideando de la nueva corporación. Como información del gobierno anterior, la gobernación anterior acá, fue cuando se entregaron los estudios al CIEP.
Y ahí Ya, fue una inyección muy, muy tremenda. Yo creo que la idea era... Estaban a 2.600. Sí. Ya. La idea fueron 11 estudios. Ya, Fueron 5 de energía. La idea era potente, buena, pero le puso una presión exigencia tremenda. O sea, no se cumplieron los objetivos. Se cumplieron, los estudios Se están todos hicieron. terminados y hay unos muy, muy buenos, yo diría que la mayoría. Ya. Pero la ejecución en sí, a la carga administrativa o a la carga de los investigadores, fue muy dura. Fue muy dura porque o sea, es una corporación que tiene 1.400 millones, levanta 1.600 y Duplicaste. duplica, pero ahí se duplicó. Entonces los estudios yo sé que se generaron cosas muy buenas y hay equipos que se levantaron ahí, como el de Manuela, el ecoclimático, monitoreo de aire. Perfecto. Y esos equipos, algunos los podemos mantener a través de este proyecto que se adjudicó el PACSE, pero otros no. Como energía fue, ¡pum!, los estudios, la gente llegó, los hizo, terminaron, Claro. la gente se fue. Entonces la capacidad no queda instalada. Y esos estudios, me imagino que están para tomar alguna decisión en este gobierno regional. O sea, Sí, me claro. imagino. Se han entregado todo. Se entregaron. Sí. Lo hemos visto en el Consejo. No sé si recuerdan, por ejemplo, los 5 de energía que considera los de microcentrales hidroeléctricas, pero también... de pasada y alternativa. Claro, lo de biodiesel también, ¿cierto? El biodiesel se está cerrando ahora. Ya, sí. Ya. Pero vimos un avance hace algún tiempo. Claro, el de calidad del aire también, que tuvimos la ocasión de presentarlo en el Pleno. Perfecto. Yo para poder contestarle, consejero, yo de ninguna manera creo que la visión interna del CIEP sea que esto es responsabilidad del gobierno regional. Yo creo que hay unas ganas de que se... claro, de ensamblar, de que se entienda, y yo coincido plenamente con que tiene que ser la herramienta que el gobierno tenga, el brazo técnico, el científico técnico que le ayude a responder, sobre todo la contingencia. Y por eso es que es importante revisar las líneas de investigación, revisar la capacidad instalada, porque el CIEP de hace 20 años no es CIEP de ahora. Ya que las necesidades de hoy son muy distintas. El área social, como decía Paulina, también es algo que en el CIEP no existía y que ahora se está instalando con mucho más fuerza. Entonces yo concuerdo y creo que no es, al menos no es la sensación interna, mucho menos la mía, de que esto sea la consecuencia contraria. Yo creo que el gobierno regional somos una corporación del gobierno regional y nos debemos en ese sentido a funcionar como se requiere. Ahora, yo igual quiero hacer el punto, y sin ánimo de polemizar, como con el mejor de los ánimos, pero a mí me parece súper importante que nosotros como gobierno regional asumamos nuestra responsabilidad en el funcionamiento de este tema, digamos, como institución, como Estado, ¿no? Más allá del tema político, lo que sea, pero si el gobierno regional triplicó el presupuesto del CIEP para comandar 11 estudios y esas capacidades que se generaron, no hay una perspectiva de instalación de esas capacidades, eso naturalmente es responsabilidad del gobierno regional, dado que el CIEP es una corporación del gobierno regional, o sea, y está bien asumirlo, porque de esa manera nosotros como cuerpo colegiado y como parte del Ejecutivo, porque somos parte del Ejecutivo, podemos mejorar nuestros procesos internos. Recién, ¿cierto? Se creó el departamento de CTCI en DIFOI, lo que está es bacán, hay que felicitar eso, es un buen paso, pero no deja de ser que recién, o sea, por lo tanto, hay que, insisto, no es con un ánimo, digamos, de sacar culpa, sino con la idea de poder avanzar. Recién ahora sesionó el Comité Regional del CTCI, no había sesionado en todo el 2025, estrictamente hablando, todo el 2025 no tuvimos estrategia o sea, hasta ahora no tenemos estrategia de ciencia, y recién ahora vamos a tener, con la votación que tuvimos en el pleno anterior, ¿se acuerdan? Que votamos la prorrogación de la ERI, que es la Estrategia Regional de Innovación. Y recién con esa votación que hicimos, hace un par de semanas, recién ahí validamos que el 2025 tuviese un marco estratégico, ¿cachai? Entonces, efectivamente, y está bien, es un hecho de la causa, no es para rasgar vestidura ni nada, pero efectivamente, de parte del Estado regional, para no personalizarlo ni ponerlo, ha habido una suerte de poca consideración del ámbito científico, de poca perspectiva de la construcción de ciencia en la región, y está bueno puntualizarlo porque de esa manera podemos mejorar. Yo creo que es importante decirlo. En ese sentido, perdón Benjamín, yo te encuentro la razón, pero en definitiva si yo mando a hacer estudio y no tengo una estrategia, ¿cuál es el fin de generar estos estudios? ¿En qué después los voy a plasmar? Claro.
Exacto, por eso es el punto. Yo quiero escuchar la opinión del gobierno regional, de Fernando, porque es el actor más que importante del Ejecutivo directo. Don Fernando. Gracias, presidente. Bueno, algunas novedades, como mencionaba el consejero, hace un par de semanas atrás la división cobra una nueva estructura, departamento económico y de fomento y lo que es ciencia y tecnología, que es algo que estaba dentro de la ley pero no estaba representado estructuralmente, y el mismo gobierno regional ha avanzado la estructura de las distintas divisiones, no solamente la que estoy liderando yo, sino que todas las divisiones estamos estructurando la orgánica interna que estaba al debe en ese sentido el gobierno regional. Eso es como como estructurar y bueno, eso es como el primer paso inicial, y de ahí viene toda la estructura, que es lo que hemos estado trabajando en la planificación de los próximos años en temas de ciencia. Todo el foco, por lo menos de la división, estaba enfocado a todo lo que es fomento, y justamente estaba al debe todo lo que es ciencia, y eso es lo que queremos desarrollar ya lo que es el próximo año fuertemente, que es algo que no está desarrollado, y no solamente el gobierno regional, en la región. La región, sí. Y ahí uno hace el mea culpa, uno sale de la región y en los distintos sectores productivos, no sé, uno va a Magallanes, la UMAC es fuerte en temas de innovación hoy día, fortaleciendo el área de agricultura, lo mismo en los lagos, por ejemplo en la San Sebastián, o la misma Universidad de los Lagos, fuertemente en innovación en temas de salmonicultura, y uno se pregunta, ¿y qué hacer? Al de. En fin, eso es parte, yo creo que los desafíos, lo que mencionaba el consejero, el tema, hace un par de días atrás sesionamos que es el mínimo, ni siquiera el mínimo anual. Nosotros esperamos ya planificar el próximo año de cumplir a lo menos más del mínimo, pero pensando en una planificación del área de la ciencia. Y ahí tenemos algunas novedades que vamos a desarrollar con el Consejo las próximas semanas, pero queremos el próximo año, hay unas iniciativas que estamos planificando, estamos a la espera de un par de cosas, pero sí el énfasis va a venir en ciencia. Pero no solamente el gobierno regional, aquí hay que integrar a los distintos actores, al CFT, la universidad, tiene que haber una articulación en ciencia, no podemos solamente del gobierno regional hablar nosotros nomás de innovación, o sea, sería una falacia pensar que nosotros vamos a desarrollar todo desde el gobierno regional, imposible. Aquí se tiene que articular principalmente la academia en lo que queremos pensar en temas de innovación. ¿Por qué hago la pregunta? Nosotros como gobierno regional, el 6 de enero cumplimos un año. Y la visión de este gobierno regional, política, social y económica, no es la misma del gobierno anterior. Que quede súper claro. El gobernador tiene otra visión, básicamente en el tema productivo, que es muy importante, sin dejar lo social, por cierto. Ustedes acá también, recién hice la pregunta y nadie sabía, porque nadie estaba, salvo los profesionales, salvo Soca, también son todos nuevos. Entonces hay que conjugar el CIEP con la nueva visión del gobierno regional. Para mí eso es fundamental, primordial. Entonces, cuando hablamos del tema de la ciencia aplicada, ¿no es cierto?, y los problemas con la frontera, entonces ese punto tiene que tenerlo muy claro, porque yo voy a hacer, ¿no es cierto?, siempre voy a estar en esa línea. Yo quisiera hacer un punto ahí, don Eligio. Yo quería complementar. Adelante, porque nosotros hicimos un análisis de los distintos estudios solicitados un tiempo atrás, y claramente es lo que se hablaba de una falta de planificación. Nosotros tratamos de articular los estudios versus la posible ejecución de esos estudios. La verdad que eso nos hace muy difícil en base a la realidad local, excepto algunos que tienen una lógica, por ejemplo lo de la eólica de Melinca o las humilicentrales de Pasá, nosotros tenemos algunas cualidades que en teoría nos hacen pensar que podemos desarrollar. No todos los modelos que se estudiaron creemos que son viables en el corto plazo. Para eso necesita no solamente un equipo técnico, sino que también recursos. Entonces, a eso iba yo. Entonces ahí es cuando falta, ¿cuál es la priorización? Entonces ahí yo creo que el enfoque entre lo productivo y la ciencia es lo que nosotros tenemos que engranar. ¿Cuál es la priorización? Que se solicitaron hartos estudios, que está bien,
Sí, no, Pero ¿cuál es la priorización de eso? ¿Cuál es la urgencia de alguno? correcto. Y, sí, yo quería complementar que vieron que se terminó el FIC, ¿cierto? Sí. Y ahora está el FRPD, Fondo Regional para la Productividad del Desarrollo. Ese fondo, que bebe de los recursos del royalty minero, es un fondo que es distinto a los del FIC en la medida que considera necesario para su fundamentación la transferencia, ¿cierto?, de conocimiento para su aplicación. Entonces, parte de la postulación de los FRPD dice relación con qué tan aplicable el conocimiento que se está generando. Entonces, yo creo que no es un tema particularmente de una gestión en específico, ¿cierto?, porque el FRPD no lo creó el gobierno regional, sino que fue del gobierno nacional, producto de los fondos del royalty a propósito, que también fue una política de este gobierno nacional, del presidente Boric. Pero es importante entender que en esto, para todos como cuerpo colegiado, que esto camina en un plano también más allá, ¿cierto?, de una gestión en particular, sino que camina en un plano de una evolución histórica del Estado en las regiones. Y el CIEP no lo creó, ¿cierto?, o sea, lo creó el presidente Lagos, digamos, a partir de la Comisión de Descentralización. Pero tiene un foco que tiene que ver con cómo nosotros avanzamos hacia la descentralización de nuestra región y ahora, en esta nueva fase, creamos conocimiento aplicado para el mejoramiento productivo, ¿cierto?, de nuestra región. Que yo creo que sin lugar a dudas, evidentemente el color político pasa en nuestra región por el tema energético. A mí me da la impresión de que eso es más o menos consenso transversal. Entonces ahí también es importante, yo creo, tomarlo en cuenta, al menos para efectos de las capacidades que se desarrollaron a partir de esos estudios que señala Jaime y que ahora entiendo que van a quedar medio náufragos. Sí. Lo último, y sobre el punto, lo último. Adelante, sí. Lo penúltimo, lo último, ¿no? Presidente Boric nombrado. Tenemos un presidente electo, ¿no es cierto?, con mucha votación, con mucho apoyo. Tiene otra visión de cómo gobernamos el país. Porque si vamos a entrar en la política contingente, entremos. Me gusta eso. Entonces, no hay que no dejar de mirar la visión del gobierno central que va a entrar, ¿no es cierto?, el 11 de marzo. Exacto. Que de alguna manera, por anga o manga, va a recaer en las políticas públicas. Sí. Sí, adelante, don Jaime. De hecho, hace un par de meses tuvimos una reunión en todos los centros de investigación que quedan en el país. Y quiero decir lo siguiente, de los centros que quedan, el más grande está siendo el de esta región, el de Magallanes y el de La Serena. Y hay un consenso de que para el resto de las regiones se siente un poco de pérdida de lo que fue el desarrollo y la evolución histórica de los centros. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años ha venido planteando paulatinamente un desentendimiento del funcionamiento de esos centros. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el resto del país? La ciencia, estos centros, no estoy hablando de las universidades, los centros de investigación, han tenido que reinventarse en términos de su funcionamiento y los gobiernos regionales los han ido dejando al lado. Claro. Entonces, ¿cómo se reinventan y se mantienen los centros en nuestra región? Fundamentalmente en asociaciones estratégicas con la empresa, con la industria o con universidades. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? Que si el centro científico se asocia para sobrevivir a la industria, queda cooptado por la industria. Entonces tenemos que los centros que eran de Valparaíso, por ejemplo, hoy día están principalmente centrados en el tema de alimentación. Nada que ver con el mar. Claro. Alimentación, salud. Nosotros acá en la región se ha tomado una decisión, yo reconozco, visionaria, tanto por el gobierno regional como por los distintos socios del CIEP, de mantener un centro de investigación científico que mire nuestro capital. ¿Cuál es nuestro capital como región? Nuestro aire, nuestra agua, nuestros bosques, nuestro patrimonio natural, que tiene su conflictividad también con los procesos productivos. Y tenemos una amplia línea de trabajos de investigación que tratan de entender y de aportar de cómo cuidar ese capital y la confrontación con el desarrollo económico y productivo, para que no sea nocivo. Entonces, en eso, yo creo que la decisión que se ha tomado, con todos los problemas que han habido, ha sido una muy buena decisión de política en materia de ciencia. Somos un centro, cuando hablamos del CIEP, son 52 personas, no son 300 ni son 500, son 52 personas considerando el guardia.
Ya. de los cuales son 32 científicos con doctorado y postdoctorado. Y ese equipo de 52 personas, el año 2024 movilizó 3.500 millones de pesos en investigación. Es una brutalidad. Y lo mismo está pasando este año con más de 3.600 millones de pesos en proyectos, que me parece bastante más razonable. Entonces, el funcionamiento del CIEP, en su basal, considerando financiamiento a Igore, tiene una estructura de funcionamiento con investigadores, con un edificio, con calefacción, con todo. Pero la investigación tiene que ir a estudios, a postulación de proyectos, y esa definición de esos proyectos y esos fondos que se asignan para hacer ahora la investigación, tienen que estar enmarcados dentro de una estrategia que la va a tener que definir, ¿cierto?, la Comisión Técnica Científica del Gobierno Regional, y también eso en el amparado en la Estrategia de Desarrollo Regional. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la coherencia. Gracias, don Jaime. No sé si alguien más tiene algún comentario que hacer, digamos, para hacer Sí, La conversa va a dar harto. Sí, no, pues naturalmente podríamos seguir. Sí, agradecerle nomás la invitación al espacio, estar disponible en lo que se requiera y agradecer a la discusión del señor. El oficio que vamos a enviar para comunicar con Sí, vamos a enviar mañana, si nos saldría un oficio invitando a participar de un focus group de sombra integrante del gobierno regional para esta planificación. Entonces va a llegar con una propuesta de nombre de quienes, de la Comisión de Ciencia, pero también Fernando y quienes el gobernador puede estimar. Entonces eso va a llegar Perfecto. para que ustedes estén ojalá disponibles para participar. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Siendo entonces las 17:50 minutos, se da por levantada la sesión. Perfecto.